Hola a todos. Hoy, antes de dedicarme al cuerpo físico, vamos a hablar del cuerpo espiritual. Es decir, antes de hacer ejercicio, les voy a explicar qué es lo que hace esta cristiana tirando las cartas. Para eso tenemos que remitirnos al significado de evidencia, de si es magia o no, si es fantasía o no. Ya hemos hablado de dones espirituales, ¿sí? Y la evidencia es si bien es un don, también es una habilidad si uno, como cristiano, católico, creyente en Dios, ¿sí? A eso voy, está en comunión con el Espíritu Santo en este caso, puede recibir su información espiritual proveniente de esta fuente que todo lo sabe, ¿sí? Los umbandas, los pentecostales, los demás cosas tendrán su método, pero es diferente a la adivinación, porque la adivinación es más bien, necesita un método, sea por medio de las vísceras de animales, los huesos, las cartas, las bolas de cristal, no sé si decir péndulo, porque la radiestesia se ve que es más bien una conexión energética con el subconsciente o con la sintonía vibratoria del universo. Entonces no sería más adivinación, sino que más bien una técnica de conectar con la supraconsciencia, si se quiere. O el campo cuántico, es la manera más fácil que tengo de explicarlo. Ahora, con respecto a las cartas, que es lo que yo estoy ofreciendo, primeramente tenemos que entender que soy cristiana, ¿sí? Por ende, cristianos y católicos creemos que esto es un método diabólico, satánico, no cristiano, no de Dios. Ahora, volviendo al punto de la evidencia, o sea, soy un anatema, digamos. El punto de la evidencia es que es un don, ¿sí? Ese don no se quita a menos que sea por transgresión. El don de la evidencia yo lo mantengo por medio de ayuno. Ayuno, oración, estudio, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Esta es la pantomima que yo hago para ustedes. Además, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, soy conductista. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que si yo quiero saber por mí misma algo de ustedes, voy a observar sus actos, ¿sí? Yo ya con el saludo, su caminata, su tono, puedo saber más o menos para dónde va su carácter y sus intenciones. Ahora, cuando el Espíritu Santo, Dios, el Gran Espíritu, sus ancestros y sus fallecidos quieren que ustedes sepan algo, estando cerca mío, obviamente, el Espíritu Santo me lo va a hacer saber a mí, ¿sí? Y me va a decir, habla con esa persona y pregúntale si tiene tal o cual cosa, o sí, o que va a estar todo bien, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, reitero, ¿qué hacemos con estas cartas? Vehículo, instrumento del diablo. Pantomima. A ver, no puedo ni mezclar. Pantomima. En mi caso, la evidencia, yo esto no lo necesito, esto lo necesitan ustedes. Es tal vez el intercambio de energía que se requiere para que ustedes... Alguna tarotista le dirá que necesitan que ustedes mezclen las cartas para que se pueda hacer un intercambio de energía. En mi caso no, yo puedo tirar arroz, que hasta donde yo sé no es un método de evidencia y adivinación, yo puedo tirar arroz y voy a saber exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo mío viene por Espíritu Santo. Reitero, esto para mí en personal, es marketing, esto es pantomima para ustedes. Ahora, yo no estudié tarot, una tarotista les va a decir, te doy 3 preguntas por 10.000, 15.000 pesos, saca una carta y te va a decir sí o no, ¿sí? Eso está coartando tu albedrío, ¿sí? Te está dictaminando tu futuro, cosa que Dios no hace. Sí tenemos misiones de vida, sí tenemos que hacer o conocer ciertas personas, pero no es un sí y solo sí, no es determinante, ¿me explico? Entonces, yo lo que hago es, por medio de este instrumento, las tiro, una mesa, taca, 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 pantomima para ustedes, pero en realidad lo que yo veo es pasado, presente y futuro,
Y cuando hablo de canalización espontánea, van a ver en el flyer que está fijado en el muro de mi Facebook, cuando digo que hago una canalización espontánea es porque suele pasar, se me apersona algún fallecido de la persona y me da algún mensaje, o tal vez el mismísimo Espíritu Santo, su ángel de la guarda, providencia divina, y me dice tal o cual cosa referente a su pasado, presente o futuro, y cosas que ustedes ni siquiera tenían pensado preguntar. Y miren si soy grosa, que le he tirado las cartas a una gitana. Perdón, sí gana. Los que saben, saben. Entonces, tirada de cartas sin límite de preguntas es porque yo no respondo preguntas de sí o no. Eso hace el tarot. Yo, al tener el don de la evidencia, de poder rasgar el velo, puedo saber cosas, sus más íntimos secretos, secretos familiares, preguntas que ni siquiera se atreven a preguntar en sus oraciones, ¿sí? Y como decimos los que sabemos, los que podemos ver, no necesitamos esto, ¿sí? Porque reitero, podemos tirar arroz o podemos simplemente estar al lado de la persona y saber qué es lo que está pasando y qué es lo que necesita saber o qué es lo que quiere ocultar, ¿sí? Entonces, tirada de cartas sin límites de pregunta, ¿por qué? Porque al no haber estudiado tarot, al no ser tarotista, no soy tarotista, sí lo puedo leer hasta la borla del café, si es que el espíritu superior, Dios, el Espíritu Santo, el ángel de la guarda o algún ancestro de ustedes pretende que ustedes sepan algo y que yo se los transmita, lo puedo leer. Me ha pasado incluso poder leer velas y yo no hago velomancia, ¿sí? Entonces, la evidencia no es lo mismo que el tarot, ¿sí? Esto, reitero, para mí en particular y personal es una pantomima. Puedo tirar arroz delante de ustedes y voy a leer y ver exactamente lo mismo, ¿sí? La canalización espontánea que ofrezco es precisamente como yo tengo esta habilidad, siempre se apersona algún ser espiritual y da información o consuelo, ¿sí? Y el seguimiento es que como entiendo que cae información bastante delicada, estamos hablando de futuros fallecimientos o separaciones o enfermedades, hay un consuelo. O saber que, supongamos una infidelidad, ¿no? O saber simplemente que tu padre y tu madre no te quieren, que suele pasar. Entonces, como se maneja tanta información delicada, emocional e íntima, a mí me gusta hacer un seguimiento por la parte psicológica, humana, porque entiendo ese dolor, es que yo ofrezco esto, ¿sí? Es, reitero, muy diferente a una tarotista, sin desprestigiar a las tarotistas, yo hablo de mi diferencia y particularidad, que te hacen preguntas, decimos, no, sí te pueden dar la misma información, tal vez que yo, pero ¿por qué? Porque hay que entender algo, lo comenté ya en mi Facebook, en mi familia hay mujeres que tienen la habilidad, la sensibilidad espiritual de percibir muertes futuras, los típicos sueños feos. A mí eso no me pasa, lo he canalizado por el lado cristiano, ¿sí? Entonces, mi mente, al estar basada, fundamentada en un conocimiento cristiano, lo que yo te voy a transmitir a mí, o sea, a ti o a cualquier otro consultante, tiene un fundamento cristiano. Ahora, si yo fuese, supongamos, testigo de Jehová, seguramente no estaría haciendo esto. O si fuese un banda, te diría un fundamento completamente al cristiano y hablaríamos, o si fuese budista, o simplemente espiritual, estaríamos hablando del yo cuántico, de los ancestros, de las otras vidas, de la rueda de samsara, las vidas pasadas, que eso me lleva a los registros akáshicos. Los registros akáshicos yo los hago sin la base, sin la conexión de las vidas pasadas. ¿Por qué? Porque al tener un fundamento cristiano yo no creo en las vidas pasadas. Yo creo que hay un cuerpo por un espíritu y es solo un paso por este mundo terrestre, ¿sí? Es una existencia eterna, vivimos en fase espiritual antes de nacer, la vida terrenal
La muerte, vida espiritual, en un mundo espiritual no es propiamente la existencia de Dios, pero es ahí al cielo, el famoso cielo, al que vamos con amigos, familiares, a vivir bien, ¿sí? Y luego está la resurrección, ¿sí? Y luego de la resurrección, vaya uno a saber qué pasa. Pero bueno, reitero, el método akáshico que yo hago, y en esto quiero hacer una gran diferencia, y me parece que voy a hacer otro video por eso. Así que sígueme, comparte y nos vemos en otro video y del otro lado.